tienen el carácter de ejecuciones, como los hemos visto anteriormente, de cantidad líquida exigible. Se transforma esa satisfacción, ¿verdad? En cambio, en la obligación de escriturar, pues no se puede hacer esa transformación, sino queda ya a decisión del juez, ¿verdad? O en función del juez otorgar esa escritura. Por eso hablábamos en la última clase que esa ejecución particular del tema escriturar, pues se aborda en un apartado singular dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Por último, también hablábamos sobre la ejecución por el quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y en esta, pues, contrario a las primeras, ¿verdad?, en la que se solicitaba una manifestación positiva, es decir, un hacer, un dar o un escriturar, en la ejecución por el quebrantamiento de la obligación de no hacer, se prevé, ¿verdad?, que cuando se quebranta esta disposición o esta obligación de no hacer, lo que procede es que el juez correspondiente, al conocer de la solicitud por el quebrantamiento de una obligación, pueda establecer un plazo para que quien haya quebrantado esa obligación de no hacer restituya al estado anterior, ¿verdad?, la acción que generó, ¿verdad?, el quebrantamiento o la prohibición que tenía. En dado caso no se pueda ejecutar o no se pueda restablecer el estado en el que se encontraban las circunstancias anteriores que configuraban la obligación de no hacer, pues el juez, ¿verdad?, en este caso también podrá fijar provisionalmente un monto, ¿verdad?, para que se pueda establecer de alguna manera los daños y perjuicios que causaren la restitución de la situación anterior, ¿verdad? Entonces acá también se da esa transformación de una obligación de carácter satisfactivo a una obligación de carácter pecuniario, en el cual ya se exige a través de la vía correspondiente y se transforma ese requerimiento, ¿verdad? Y pues nos da unas estipulaciones particulares de procedimiento contemplado en el artículo 339 de nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad?, donde podemos establecer que el ejecutante puede pedir la destrucción de los hechos en contravención de la obligación si ello es susceptible de llevarse a cabo, en cuyo evento el juez fijará un término para que se ejecute la destrucción por el propio obligado o por un tercero, ¿verdad? Y las costas y a costa del ejecutado. Desde luego, para poder formular esta petición debe acreditarse que el hecho de la controversia, lo que generalmente se va a hacer por medio de un acta de declaración de notario o por diligencias de prueba anticipada, ¿verdad? Esto lo contempla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y estas eran algunas cosas que hablábamos en la última clase. En cuanto a la ejecución de sentencias nacionales, que son uno de los dos tipos de ejecución de sentencias, vamos a ver que, como ya lo hemos abordado, el contenido de las sentencias de condena, ¿verdad?, pueden ser de distinta índole, y nuestro Código Procesal Civil y Mercantil pues establece en su artículo 340 que en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en el Código Procesal para la vía de apremio cuando se trate de obligaciones de pagar cantidad líquida y exigible. Esto siempre tengámoslo presente, ¿verdad? O bien las especiales que están previstas también en el código y que son las que acabamos de terminar de analizar. Cuando la condena se concreta en una obligación de dar, hacer, de otorgar escritura o de no hacer. También es necesario que, aparte de todas estas disposiciones que hemos analizado, tengamos presente que la ley del organismo judicial contempla, ¿verdad?, un aspecto relacionado a las sentencias y a la ejecución de las mismas. Y particularmente vamos a hacer ahí la anotación en el artículo 340 de nuestro Código Procesal Civil, donde nos refiere, vamos a ver, 340, en donde nos dice en la última línea que las especiales previstas en el título anterior, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del organismo judicial. Ahí es la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y particularmente vamos a hacer la anotación que es el artículo 56 de la ley del organismo judicial. Por otro lado, también es importante que tengamos presente, ¿sí, Jafet? Leida, disculpe, ¿56 o 156, como dice el documento? 156. Ah, ok, gracias.
que nos establece ejecución. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva, ¿verdad? Porque en lo penal recordemos que hay un tribunal especial, hay un órgano jurisdiccional especial de ejecución de sentencias de carácter penal. No, acá solamente nos vamos a referir, y por eso hacemos la anotación del artículo 156 relacionado a la ejecución, que la ejecución debe ser, debe realizarse por el juez que las dictó en primera instancia. Lo relativo a la vía de apremio ya lo estudiamos con anterioridad y aquí se los ponía en este documento, ¿verdad? Que así como lo que concierne a las ejecuciones especiales y la ejecución común, ¿verdad? Juicio ejecutivo común, también es necesario que mencionemos otras disposiciones que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil relacionan particularmente en cuanto a las ejecuciones de sentencias nacionales. Nos establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que si la condena obliga al demandado a entregar al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, en el caso particular de que se determine que la sentencia, ¿verdad?, se deba entregar alguna propiedad inmueble, en ejecución de esa sentencia debe procederse a poner al vencedor en posesión de ese inmueble. Para ese fin, el juez fijará al ejecutado un término que no debe exceder de 10 días, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a su costa. Y esto lo establece el artículo 341, primer párrafo, en donde ahí yo lo que necesito es que anoten el plazo, ¿verdad?, que es dentro de un término que no debe exceder de 10 días, ¿verdad? Entonces es muy importante que en el caso en el que se haya dictado una sentencia que refiera o condene a la entrega de un bien inmueble, el juez debe fijar al ejecutado este término que no debe exceder de 10 días y apercibirlo, ¿verdad?, de ordenar el lanzamiento a su costa. El juez lleva a cabo el lanzamiento auxiliándose las fuerzas públicas si fuere necesario. Esta actitud encuentra apoyo, y esto lo hace en la anotación ahí también, en la Constitución Política de la República, porque en la Constitución dispone que los otros órganos del Estado deben prestar a los tribunales de justicia el auxilio que requieren para el cumplimiento de su resolución. Artículo 240, primer párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Verdad? Eso también para que hagan la anotación correspondiente en este artículo 341, en donde dice el lanzamiento de su costa, y ahí ponen, ¿verdad?, principio de auxilio de las fuerzas públicas desarrollado en el artículo 240, párrafo primero de la Constitución Política de la República. Y por otra parte, este artículo, en su segundo párrafo, el artículo 341, nos establece que también se va a proceder en la misma forma si la cosa fuere mueble y pudiera ser habida. Si vencido el término fijado, no se entregara la cosa, se ordenará el secuestro. En este caso, no es el lanzamiento, ¿verdad?, sino por la naturaleza del bien mueble, se va a ordenar el secuestro de esta. Como hemos analizado, ¿verdad?, del artículo 340 y del artículo 341, podemos apreciar que para obtener la posesión del bien inmueble, teóricamente no debe haber ningún problema por la naturaleza de los bienes y la naturaleza de la sentencia que se está dictando. Pero debemos analizar que en algunos casos en donde se ejecuta, ¿verdad?, o se requiere la ejecución de alguna sentencia, pueden afectarse a otras personas que en realidad pues tengan la calidad de terceros, que si bien es cierto, no son los que estuvieron involucrados dentro de los procesos per se de conocimiento, o bien los obligados en alguna declaratoria de voluntades, como ya vimos, puede ser que también sean afectados una tercera persona, ¿verdad?, que no sea, ¿verdad?, el obligado directamente, pero que de alguna manera están vinculados, ¿verdad?, a los procesos en los que pues se concluye con la sentencia que se está emitiendo. Y en este sentido es necesario que previamente y analicemos, ¿verdad?, que cuando uno va a presentar ya sea una solicitud de ejecución
o bien el planteamiento de un proceso de conocimiento, esto siempre lo deben analizar ustedes. Deben preverse disposiciones tal como lo que relaciona el artículo 152 de la ley del organismo judicial, en donde nos dice que las sentencias dadas contra una parte no perjudican ni aprovechan a un tercero cuyo derecho no provenga de lo que siguieron en el juicio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importante que nosotros analicemos, por ejemplo, que si estamos en ejecución, por ejemplo, de un contrato en el que se vea involucrado una tercera persona, pero en realidad no sea lo obligado directamente, pero sí, por ejemplo, tenga en posesión el bien inmueble sobre el cual nosotros estamos requiriendo o sobre el cual versó, ¿verdad?, la obligación, y estamos solicitando la entrega de ese bien inmueble, por ejemplo, está habitado por un tercero, es necesario que previamente nosotros analicemos la calidad de esta persona que está ocupando, ya sea el bien inmueble o el bien mueble, o que tenga en su posesión el bien mueble que es objeto de la obligación que estamos requiriendo ejecutar. Y para esto, ¿verdad?, es necesario que ustedes y que nosotros, que todos analicemos, ¿verdad?, el tema de las medidas precautorias. Es decir, antes de realizar tanto un proceso de conocimiento como de ejecución, siempre vale la pena, ¿verdad?, analizar, y por eso lo traigo acá para tenerlo presente, que ustedes pues puedan analizar en dado caso el tema de las medidas precautorias. ¿Y cuál es este fin? Por ejemplo, el de la anotación de una demanda, ¿verdad? Para que, por ejemplo, después ese bien que está siendo objeto de litigio o de requerimiento de cumplimiento de una obligación, pues no pueda ser utilizado o puesto en disposición de un tercero que pues pueda complicar un poco más la ejecución de la obligación establecida, ¿verdad? Y que en su caso pues ustedes estén requiriendo, ¿verdad? Como por ejemplo el tema, ya lo refería, la anotación de demanda. O también es necesario que ustedes provoquen o que se provoque la intervención de estos terceros en el proceso en calidad justamente de terceros, ¿verdad? Que puedan de alguna manera intervenir y hacer valer algún tipo de derecho que les asista, y que pues la ejecución al momento de dictar la sentencia correspondiente que verifique el tema de la intervención de esta persona en el proceso, pues pueda ser vinculante también para ellos, ¿verdad? Y esto lo vemos o podemos analizar, y ustedes lo pueden analizar, y por eso se los coloco acá, a través de los artículos 57 y 58, así como el 553 del Código Procesal Civil, que particularmente nos habla sobre el tema de los terceros, ¿verdad? Y estas figuras son importantes que también sean analizadas, como les decía, no solo en los procesos de ejecución, sino también en todo proceso de conocimiento en el cual nosotros analicemos que posiblemente, ¿verdad?, exista o pueda existir la intervención de un tercero, ¿verdad?, para que tenga que ver aún cuando no sea lo obligado directo en alguna circunstancia de ejecución de sentencias, ejecución de cumplimiento de obligación o bien de los conocimientos, de los juicios de conocimiento. Entonces, esto que les coloco acá es muy importante que ustedes lo observen en cualquier tipo de procesos y previamente, ¿verdad?, a someter un asunto a conocimiento del órgano jurisdiccional competente. También es importante que cuando se trate de la entrega de posesión de cosas de naturaleza mueble y estas por cualquier circunstancia ya no existan o no puedan ser localizadas, es factible que la ejecución se convierta en una de naturaleza expropiativa, ¿verdad? Esto es un principio que hemos visto, ¿verdad?, especialmente en la ejecución, en las ejecuciones especiales, que se convierte, ¿verdad?, en naturaleza de ser, por ejemplo, obligaciones cuyo objetivo es satisfacer un hacer, un dar, un escriturar o un no hacer. Estas pues se convierten de alguna manera en, cuando no se pueden, ¿verdad?, ejecutar tal cual la obligación, pues se puede realizar la transformación en una de carácter expropiativo, ¿verdad? Y este es un principio que pues ustedes también deben tener presente para que de alguna manera pues se satisfaga, ¿verdad?, la obligación que se pretende hacer cumplir y que en algún dado caso pues ya no se pueda realizar, ya no se pueda entregar o ya no se pueda, ¿verdad?, revertir. Además, nuestro Código Procesal establece que el obligado a ejecutar alguna cosa
lo hiciere de modo distinto del que se fijó el de la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la sentencia. Esto lo vimos en el artículo, lo vemos en el artículo 343, ¿verdad? Que nos refiere al incumplimiento de la sentencia o lo estipulado en una sentencia. Y asimismo, acá tenemos que agregar, ¿verdad?, hacer alusión al artículo 156 de la ley del organismo judicial, que nos establece, ¿verdad?, que se debe ejecutar la sentencia por el juez que la dictó en primera instancia. Además, es de recordar la norma que se refiere a la condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, ya que en estos casos la sentencia debe fijar su importe en cantidad líquida o establecer por lo menos las bases con arreglo a las cuales debe hacerse esa liquidación, o dejar la fijación de su importe a juicio de expertos, lo que debe tramitarse por el procedimiento de los incidentes. Artículo 150, ¿verdad?, de la ley del organismo judicial, que es lo que nos establece. Esto nos quiere decir, ¿verdad?, que en cualquier tipo de ejecución de sentencias, cuando no se pueda establecer, ¿verdad?, bien sea cuando sea una de carácter netamente satisfactoria, o bien aquellas sentencias o aquellas ejecuciones en donde se refieren el tema de requerir una cantidad líquida exigible, pues se tiene claro cuál es la cantidad que se requiere de la persona. Sin embargo, en aquellos casos en donde se deba cumplir una sentencia que se dictó, es además necesario que el juez, ¿verdad?, establezca el tema de la condena de lo que nosotros vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que es el tema de las costas, es decir, todos aquellos gastos, estos intereses, esos daños, ¿verdad?, que se han ocasionado por el desarrollo, ¿verdad?, o el incumplimiento de esa sentencia. Y en esos casos, ¿verdad?, vamos a tener que establecer esa base de dinero o esa base de costas en una cantidad establecida. Y si no se puede fijar, ¿verdad?, previamente, pues se debe establecer un importe base sobre la cual debe versar esa cantidad fijada por expertos, y como vimos también en el juicio ejecutivo, ¿verdad?, esa base de liquidación debe establecerse pues por algún experto dependiendo de la naturaleza de la obligación y todo lo que haya conllevado, ¿verdad?, el incumplimiento de esa obligación. Y esta base sí o sí debe ser considerada y fijada previamente a la ejecución, ¿verdad? Y eso es lo que nos refiere, ¿verdad?, este último apartado, que esta disposición lo establece el artículo 156 de la ley del organismo judicial. En otras palabras, cuando la condena es genérica o en cuanto a los frutos, daños y perjuicios, estos deben procederse a la liquidación de ellos previamente al inicio de los trámites de la ejecución de la sentencia, ya sea en la vía de apremio, en la vía ejecutiva, o bien dependiendo si se trata de una ejecución especial. Entonces, esto es muy importante también que se verifique, que es más, nosotros como solicitantes o requirientes en un juicio ejecutivo también lo hagamos ver y lo solicitemos, ¿verdad? Y por último, estas son las disposiciones, digamos, que contempla nuestro Código Procesal Civil en cuanto a las sentencias nacionales. En cuanto a la ejecución de sentencias extranjeras, es necesario que veamos que nuestro Código Procesal Civil pues da cierto valor, ¿verdad?, a las sentencias extranjeras, atendiendo a las exigencias propias, ¿verdad?, de la convivencia internacional. Sabemos que pues por la globalización no siempre nosotros pues vamos a entablar nuestra vida social y nuestro desarrollo tanto en temas económicos como de otras obligaciones en el país de los cuales nosotros somos originarios, sino muchas veces pues nos desarrollamos en otros países, o bien existen también otras personas que ejercen, ¿verdad?, ciertas actividades en nuestro país. Y derivado de esa naturaleza, ¿verdad?, esa convivencia internacional, pues también es necesario y se previó, ¿verdad?, por parte de los legisladores el tema de las ejecuciones de sentencias extranjeras. Si bien es cierto, las sentencias, pues sabemos que, por ejemplo, las sentencias que se dictan en nuestro país por los órganos jurisdiccionales, nuestros órganos jurisdiccionales, pues tienen toda y plena, ¿verdad?, validez en nuestro país. Sin embargo, también
ocurre lo mismo, ¿verdad?, con las leyes. Las leyes que son emitidas por nuestro Congreso de la República, pues son efectivamente, ¿verdad?, y con eso no hay ninguna duda, que pueden ser aplicables, ¿verdad?, para todo el territorio guatemalteco, al igual que las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, existen también ciertas excepciones, ¿verdad?, con el tema de la extraterritorialidad, por ejemplo, en algunos casos con las leyes, así como algunas sentencias. Y estas condiciones pues son las que se van a establecer por cada uno de los países en sus legislaciones propias, o bien cuando los países, por ejemplo Guatemala, ratifica un tratado internacional en el cual pues se determina, ¿verdad?, el cumplimiento de ciertas obligaciones o ciertas sentencias o resoluciones emitidos por otros órganos que no necesariamente son los propiamente establecidos dentro de nuestro Estado constitucional, ¿verdad? Y en cuanto a esas sentencias, por eso nuestro código establece un capítulo en el que nos refiere a algunos preceptos que son necesarios observar, ¿verdad?, para efectivizar ese principio de extraterritorialidad en cuanto al tema de la ejecución de las sentencias extranjeras. Y estos nos lo establece nuestro artículo 344, en donde primeramente nos dispone que las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratados que determinen expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Entonces, aquí es importante que veamos, y yo les hago ahí la anotación en este documento, que nuestro Código Procesal Civil, es decir, nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, establece un precepto que alude a la eficacia de la sentencia y no solamente a su posibilidad de ejecución. Si analizamos el contenido del artículo 344, es interesante que esta nos refiere, ¿verdad?, a la eficacia de la sentencia que se haya dictado en otro país y que esta, ¿verdad?, tendrá valor, ¿verdad?, según la legislación o la jurisprudencia del país de origen, que el país de origen le asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que lo analicemos, y para el caso de Guatemala, ¿verdad?, una sentencia extranjera tiene fuerza entonces y puede ser ejecutoriada, pero nuestro Código Procesal estipula que, si bien es cierto, se reconoce esa eficacia de las sentencias extranjeras, se deben cumplir con 5 condiciones desarrolladas en el artículo 345 que sí o sí se deben observar para que puedan darse ese valor o esa efectividad de esas sentencias dictadas en otros países. Y el primero de ellas es que haya sido dictada. Esto se encuentra en el artículo 345, y estos 5 puntos, por favor, sí marcarlos como importantes, porque son los preceptos y las condiciones que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos establecen para poder ejecutoriar, ¿verdad?, una sentencia extranjera. Primero, la primera condición es que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil, ¿verdad? Primer aspecto, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Muy importante este tema porque nos regula específicamente el tema de los preceptos personales de la materia, ¿verdad?, que podemos, a los cuales les podemos dar la eficacia de las sentencias reguladas dictadas en otros países, que es el tema personal, civil y mercantil. La segunda condición es que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala, ¿verdad? Esto es muy importante y aplica porque justamente, ¿verdad?, si bien es cierto, se va a reconocer la eficacia de una sentencia dictada por otro país, también es cierto que se debe resguardar, ¿verdad?, la certeza jurídica y el derecho de defensa de toda persona, aun cuando pues, no esté domiciliada o tenga su domicilio en Guatemala, y que no se haya realizado esta sentencia en fraude de esos derechos, ¿verdad? Es decir, que se haya aprovechado, o yo voy a tramitar mi proceso en El Salvador, ¿verdad? Y voy a diligenciar todo el proceso de una persona que está domiciliada en Guatemala y que allá
se haya declarado rebelde y el proceso haya seguido en su rebeldía y se haya decretado una condena. No, en ese tipo de sentencias no se puede, ¿verdad?, aplicar o requerir esa ejecución porque sería contraria, ¿verdad?, al derecho de defensa de las personas. Entonces, uno de los preceptos importantes que hay que observar es que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Esto es muy importante. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Es decir, que lo que nosotros pretendamos o la sentencia que se pretenda ejecutoriar para que tenga eficacia debe ser, ¿verdad?, acorde a las disposiciones legales y que no deba ser contrario al orden público reconocido por nuestra Constitución Política de la República y obviamente por las distintas leyes que conforman, ¿verdad?, nuestro ordenamiento jurídico nacional. Ejemplo, si nosotros establecemos acá, por ejemplo, en nuestro país, que, un ejemplo, que no se reconoce, ¿verdad?, el tema del matrimonio, por ejemplo, entre personas menores de edad, ¿verdad? Eso ya pues está superado en nuestro ordenamiento jurídico, pero resulta que, por ejemplo, en otro país sí puedas o sí esté reconocido esta posibilidad de matrimonio y quieran ejecutoriar una sentencia dictada o reconocida este derecho o que dé, por ejemplo, la validez o la autorización para que una menor de edad contraiga matrimonio y que quiera ser ejecutoriada en el país, ese caso no puede proceder porque, según nuestras disposiciones, ¿verdad?, ese precepto, ese requerimiento, pues no es lícito, ¿verdad?, dentro de las disposiciones legales de la República. Entonces, en esos casos no puede ser ejecutoriada o no puede dársele la eficacia a esa sentencia, ¿verdad? Entonces, este tercer requisito también es muy importante tenerlo en cuenta, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República, ¿verdad? Y cuarto, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Es decir, que se ejecutore o que se ejecute esa sentencia con disposición de lo que puede ser ejecutado o de la forma en que debió ser ejecutado en el lugar que haya sido dictada. Y aquí hay una responsabilidad muy grande porque pues obliga de alguna manera también al juez que vaya a dictar a poder, digamos, previamente conocer cuáles son esas disposiciones especiales o se aplican ciertas disposiciones especiales en que motivaron, ¿verdad?, la sentencia, y del origen de la misma, pues se estipule algún precepto particular para ejecutoriar la misma. Esto es como un criterio que pues ha sido cuestionado por muchos de los jueces, ¿verdad?, que estipulan que particularmente por el tema de la jurisdicción y la competencia dada desde el aspecto constitucional, ¿verdad?, únicamente pues se pueden observar las disposiciones de nuestro país. Sin embargo, de alguna manera, pues se ha establecido que cuando se refiere a la ejecutoriar conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado, se refiere también en concordancia a la obligación de observar también que ese proceso de ejecución sea lícito y sea conforme a nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. En la jurisprudencia se ha hecho análisis de que estos dos preceptos deben ir, ¿verdad?, de la mano, y que si bien es cierto, se debe observar de alguna manera el proceso en el cual se debió ejecutar a través de las leyes de la nación que se dictó la sentencia, también es cierto que se debe hacer en concordancia al cumplimiento, ¿verdad?, de los procedimientos lícitos establecidos y aprobados por la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, de esta manera se ha respondido de alguna manera a la crítica de poder ampliar, digamos, de alguna manera a disposiciones que no son propias de nuestro país. ¿Yafet? Sí, Yafet tenía levantado la mano. ¿Me escucha, Ligda? Sí, ahora sí. Disculpe, esa es una duda que, bueno, yo como que he visto algo así, pero no estoy seguro. ¿Se puede divorciar a dos personas por medio de una sentencia extranjera? Sí, sí se puede hacer. Ahí no hay problema con esto de la segunda condición, de como la persona es emplazada, pero como tiene residencia aquí en la República, no sé
digamos que, por ejemplo, la sentencia. Afuera. Exacto, ambas personas afuera, Jafet. Por eso es una sentencia extranjera, ¿verdad? Que nosotros vamos a ejecutoriar aquí, digamos de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persona que, por ejemplo, sea extranjera, que pues tuvo su disolución del vínculo conyugal a través de una sentencia en, no sé, en Estados Unidos, pero, por ejemplo, ese extranjero ahora quiera, digamos, contraer matrimonio con una persona guatemalteca, ¿verdad? Muchas veces se da ese aspecto en donde se debe ejecutoriar muchas veces esa sentencia, ¿verdad? En donde se incorpora que efectivamente se hicieron los trámites y que el vínculo conyugal previamente establecido en otro país fue declarado disuelto, ¿verdad? Pero no aplicaría el precepto del segundo inciso porque digamos que no se tiene relación con la persona domiciliada en Guatemala, porque para ese caso pues aplicarían otras condiciones que también se pueden dar, que, por ejemplo, una persona que haya contraído matrimonio acá en Guatemala, pero que esté fuera y quiera, por ejemplo, solicitar su divorcio, sí lo puede hacer a través de mandato, ¿verdad? Pero digamos que esas figuras son distintas y que de alguna manera prevé, ¿verdad?, que no se siga un proceso en rebeldía de otro, ¿verdad? Ante todo prevaleciendo el derecho de defensa, ante todo, ¿verdad? Y que efectivamente pueda hacer uso y valer pues cualquier tipo de opiniones dentro de los procesos. Entonces, en ese caso, pues, no aplicaría ya. No sé si ahí se suelta la duda. Bueno, y el último requisito es que reúnan los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica, ¿verdad? Es decir, que sea objeto lícito, que también con el principio esto que les comentaba, ¿verdad? Que sea una sentencia efectivamente de carácter legal, que sea objeto, que el objeto no sea contrario a las disposiciones legales, que sea reconocido también dentro de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco y que haya sido efectivamente emitido por un órgano competente, pues, para dictar este tipo de resoluciones dentro del país que se trate, ¿verdad? Y así, observando estos 5 criterios, pues sí puede ejercerse o solicitarse la ejecución de la sentencia extranjera por parte del juez que según, ¿verdad?, la competencia nacional del asunto que se haya tratado, pues fuera el competente para conocer ese asunto, pues va a ser quien ejecute esa sentencia. Y eso lo vemos en el artículo 346, que nos establece que, pues, competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el exterior el juez que lo sería para conocer del juicio en el que recayó. Presentada la ejecutoria en el juzgado competente, esto es muy importante y aquí póngale requisitos esenciales. Presentada la ejecutoria en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticada las firmas, concedido el pase legal y solicitada su ejecutoria, se procederá conforme como si fuera sentencia de los tribunales de la República, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que se requiere los requisitos esenciales y en donde nos establece la autenticada las firmas, concedido el pase legal. Recuérdense que acá ya en muchos de los asuntos nosotros, pues como Guatemala, hemos suscrito, ¿verdad?, el tema de la apostilla, ¿verdad? Entonces, pues obviamente en ese sentido se entiende, ¿verdad?, que los pases de ley deben hacerse conforme el tratado que reconoce la apostilla para los países que suscribimos el tratado correspondiente. Entonces, ahí muy importante que sería, ¿verdad?, el tema de la apostilla. Y con eso, pues reunidos esos requisitos, pues puede someterse a consideración de la ejecución de la sentencia que se trate y que se haya emitida, ¿verdad?, en otro país. Y acá yo les colocaba un recordatorio, ¿verdad?, en este último apartado, que no está de más recordar que ya se ha abordado las distintas formas de ejecución. El procedimiento para ejecutar una sentencia o un laudo arbitral es en la vía de apremio, ¿se recuerdan, verdad?, que esto lo estipulaba el artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil. Y cuando se refiere a suma de dinero, ¿verdad?, también líquida y exigible, ¿verdad?, siempre que derive del título que corresponda a una sentencia o un laudo arbitral. Recordemos que es uno de los títulos que desarrolla o que dan pie al juicio ejecutivo en la vía de apremio. Si fuera otro tipo de obligación que también conlleve una responsabilidad de exigir cantidad líquida exigible,
que contiene aquellos títulos regulados, por ejemplo, en el artículo 327, pues la vía correspondiente va a ser el juicio ejecutivo común, ¿verdad? Que genéricamente yo le llamaba juicio ejecutivo común, y para eso nosotros debemos observar el título del cual derive esa responsabilidad, ¿verdad? También les hago el recordatorio que para aquellos casos en donde exista un procedimiento especial que consiste en el requerimiento de hacer, que el juez hace un requerimiento en señalamiento de un dar, un hacer o entregar o un escriturar, son aquellas ejecuciones especiales que ya vimos, ¿verdad? En el cual el juez establece un plazo, un término para que se cumpla esa obligación, y en dado caso no se pueda cumplir, pues se transforma esa obligación de carácter satisfactiva a una de carácter expropiativa y sigue la vía correspondiente, ¿verdad? Dependiendo del título, se convierte en una ejecución en vez de apremio, ¿verdad? O una ejecución común, ¿verdad? Y pues acá también vuelvo a hacer el recordatorio que si a pesar de ese mandato judicial no se logra el resultado deseado, el juez estimará provisionalmente el tema de los daños y perjuicios, que es muy importante que se establezcan como medida, ¿verdad?, para lograr de alguna manera la transformación y cumplimiento de esa obligación a una de carácter expropiativa, es decir, requerir una suma de dinero. Y también les coloco acá un recordatorio que, desde luego, hay otras posibilidades. El ejecutante puede pedir de una vez la fijación provisional de los daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumpla por un tercero la obligación de hacer o se reponga por un tercero las cosas al estado anterior, a costa del ejecutado, si todo esto fuera susceptible de realizar. Este es un recordatorio de los puntos esenciales, ¿verdad?, de las obligaciones especiales. Y hay otro tipo de ejecuciones especiales, como el que persigue que se traduzca a escritura pública, a que se entregue una escritura pública, una determinada relación jurídica, que también puede, por la vía ejecutiva, puede conducir a que el juez le otorgue en rebeldía del ejecutado si ésta no la otorga voluntariamente. Estos últimos párrafos, en resumen, ¿verdad?, son todo lo que hemos visto con relación a los objetivos, los títulos, cuando se ejerce una vía ejecutiva, cuando se ejerce una vía en juicio ejecutivo común, cuando se establece un juicio de ejecución especial, cuando vamos a estar ante requerimiento de la posibilidad de transformar una obligación de carácter satisfactivo a una de expropiativa, ¿verdad? El tema también de que hay características especiales que nosotros podemos requerir, ejerciendo el derecho de las obligaciones, ¿verdad? De requerir inmediatamente no solo el cumplimiento de la obligación por el obligado, sino también por un tercero, o el pago también de daños y perjuicios. Y todas estas modalidades se los explico acá en forma resumida, porque todas estas modalidades de ejecución también son aplicables en la ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, ¿verdad? Por eso hago el resumen acá, que también esto debe ser observado al momento de requerir, ¿verdad?, la ejecución de una sentencia, dado el caso fuera una ejecución de sentencia de carácter extranjero, ¿verdad? Entonces, todos estos objetos también son aplicables y se deben observar al momento de ejecutoriar una sentencia extranjera. Y en resumen, es lo que hemos visto y analizado sobre el tema de las ejecuciones, ¿verdad? Hasta aquí es en donde pues yo termino el contenido de las ejecuciones singulares, el tema de las ejecuciones colectivas. Les hablé de algunos aspectos en la última clase con relación a algunas definiciones, ¿verdad? Que cuando procedía este tipo de ejecuciones colectivas, ¿verdad?, la finalidad que perseguían, el tipo de ejecuciones colectivas reguladas anteriormente eran el concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores, la quiebra, pero también les hago alusión, ¿verdad?, que este tipo de procesos, por lo complejo que eran, ¿verdad?, y que a la fecha son muy pocos los que se han sometido a este tipo de prácticas o procedimientos, no han concluido, derivado a lo engorroso y confuso que era pues aplicar este tipo de procedimientos con las disposiciones que antes estaban reguladas en nuestro Código Procesal Civil, y viendo esa complicación, pues se previó, ¿verdad?, hacer una nueva ley que lo que busca es que previo a caer a un
tema de quiebra o un concurso necesario de acreedores, pues se pueda regular de alguna manera un poco más efectivo el tema de la ley o las responsabilidades de insolvencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que se crea la ley para agilizar estos procesos, que es una ley relativamente nueva, les comentaba yo en la última clase, pero que aún queda pendiente su reglamento en el cual se van a desarrollar cuál va a ser el procedimiento particularmente aplicable al caso, ¿verdad?, de las normas que derogaron del capítulo 5 de nuestro Código Procesal Civil relacionado al tema de las ejecuciones colectivas. Entonces, pues ya es tarea de ustedes como futuros profesionales y de nosotros, ¿verdad?, los que somos profesionales ya, actualizarnos en cuál va a ser ese procedimiento aplicable a lo que eran las ejecuciones colectivas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí dejo el contenido de lo que nos correspondía al tema de las ejecuciones y los procesos de ejecución. Este documento ya se los compartí, ¿verdad? Lleva ahí un poco más estructurado los temas que hemos visto. Como siempre les recuerdo, muchas cosas lo vemos en clase, entonces siempre poner atención particularmente a las anotaciones que hacemos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Sergio. Sí, como les decía, ¿verdad? Yo creo que el juicio ejecutivo, pues ya lo vimos, en la vía de apremio ya lo vimos. Vamos a ver el tema de la ejecución, todo lo que vimos del tema de ejecución común, las ejecuciones especiales y estos dos temas que vamos a ver el día, pues vamos a empezar a ver el día de hoy y terminar el día miércoles. ¿Oyeron? Voy a aprovechar estos minutos para que por favor llenen asistencia. Ya está el link ahí en la página, ¿verdad? Y el tema es jurisdicción voluntaria. El día de hoy estamos viendo el tema de jurisdicción voluntaria. Entonces, por favor, en lo que vamos avanzando con la clase, por favor, hacer la anotación en su asistencia. Bueno. Bueno, como les hablaba, ¿verdad? Vamos a entrar a ver un poquito el día de hoy aspectos sobre la jurisdicción voluntaria, que es uno de los puntos que también aborda nuestro Código Procesal Civil y Mercantil con relación a algunos de los procedimientos que debemos tener presentes, ¿verdad?, que se pueden tramitar ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay que establecer, vamos a ver, ahorita no sé si ya llenaron la asistencia, si no, déjenme, vamos a consultar para ver. Ahorita van a ver eso y van a volver a enviar el link. Yo les aviso en un momento. Bueno, como les estaba indicando, para el tema de la jurisdicción hay que establecer o recordar, ¿verdad?, algunos conceptos iniciales que vimos en su primer momento al inicio de la clase, y yo les hacía recordatorio en este curso sobre aspectos y temas puntuales sobre, por ejemplo, la jurisdicción. Y a ver, tanto hemos hablado en el desarrollo de este curso sobre muchas de las competencias de los órganos jurisdiccionales. Y yo les quiero preguntar, ahorita ya terminando el octavo semestre, ustedes deben tener un concepto claro de lo que es jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? A ver, compañeros, ¿quién se anima a dar una definición de jurisdicción? Licenciado, buenas noches. A ver, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia. ¿Y la competencia? Son los límites de la jurisdicción. Todos tienen competencia, pero todos tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. En la misma rama, se podría decir. Jafet. Disculpe, yo tomaría la jurisdicción como la monopolización por parte del Estado
para el ejercicio y la aplicación de la justicia o de las leyes dentro del mismo territorio. Exacto, y la ¿verdad? competencia, que es igualmente el límite de la jurisdicción, en el cual a todos los jueces, todos los órganos jurisdiccionales se les da, que tienen jurisdicción, se les es investigado con una competencia para conocer distintos casos, ya sea por razón de materia, cuantía, etcétera. Sí, bueno, pues ustedes como futuros profesionales y estudiantes del 8º semestre, yo esperaría que cuando les pregunten el otro año eso, al menos todos levanten la mano y digan, eso sí se me quedó del curso de la licenciada Fabiola, ¿verdad? Tal cual lo han referido, ¿verdad? Recordemos que la jurisdicción pues, va a ser esa potestad, ese monopolio que se les otorga, ¿verdad? A determinados órganos del Estado para poder, ¿verdad? Aplicar y establecer y ejecutar, ¿verdad? Lo resuelto dentro de los procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, recordemos que el universo podría ser la jurisdicción, esa potestad que le otorga el Estado a ciertos órganos, específicamente el organismo judicial, para poder juzgar y promover lo juzgado. Sin embargo, también dentro de este universo existe, ¿verdad?, lo que es la competencia. Y la competencia va a ser esa distribución particular, ¿verdad?, que va a tener ciertos órganos jurisdiccionales para conocer de ciertas materias derivado a temas de territorialidad, temas de cuantía, ¿verdad? O bien por razón, como ya lo dije, de territorio, ¿verdad? O para poder conocer de determinados asuntos. Y tal como lo refería Luis, el compañero Luis, ¿verdad? Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no siempre van a tener la misma competencia. Teniendo claro esto, pues vale la pena volver a conocer el tema de la jurisdicción, porque el tema que nos atañe ahorita va a ser la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y acá yo les traigo un concepto particularmente del maestro de mi catedrático, un gran catedrático, ¿verdad? Que en paz descanse, el doctor Ricardo Alvarado Sandoval, que nos establecía en derecho notarial que para el tema de la jurisdicción, él lo definía como aquel monopolio que el Estado tiene de impartir justicia ante los conflictos que puedan surgir en la convivencia social, para lo cual crea órganos específicos que deberán conocer y resolverlos. Este es uno de los conceptos que pues, yo sigo utilizando, ¿verdad? Como les decía, porque me parece muy atinado para analizar el tema de la jurisdicción voluntaria. Y pues también el maestro Ricardo Alvarado nos establecía este concepto porque nos realizaba cierto análisis con relación a lo voluntario, ¿verdad? A la jurisdicción, ese que le agregamos ahorita el apellido voluntario. Y él nos establecía que analizando el concepto de jurisdicción, podíamos, pues, de alguna manera, analizar que el conflicto podía formar parte, digamos, del tema de la jurisdicción, o era un elemento per se del tema de la jurisdicción. Y él establecía que analizando el concepto se asociaba ese elemento con la existencia de que efectivamente la jurisdicción debía estar vinculado al conocimiento de conflictos entre particulares, ¿verdad? Y que pues se podría establecer que uno de los requisitos para conocer o para establecer la jurisdicción era la conflictividad, ¿verdad? O la falta de acuerdo de voluntades. Entonces, no obstante, ¿verdad? Establecer, tal como lo refiere otro autor, Eduardo Couture, el concepto de jurisdicción comprende varios tipos. No solo el tema de la jurisdicción contenciosa, como lo es el que generalmente vemos al someter un asunto ante los órganos de justicia, ¿verdad? De las distintas ramas y materias que designan la Corte Suprema de Justicia. Esa es la jurisdicción contenciosa. Pero también nos refiere el autor Eduardo Couture que existen otro tipo de jurisdicciones. Por ejemplo, la jurisdicción disciplinaria, que va a ser aquella potestad específicamente que va a ser otorgada a algunos órganos administrativos. Poder conocer algunos relacionados funcionarios públicos, ¿verdad? Y algunos conceptos relacionados a algunas faltas, ¿verdad? Que se puedan dilucidar. Ese es otro tipo de jurisdicción. Y aparte, pues nos establece este autor que existe la jurisdicción voluntaria, que es el objeto del cual vamos a estar abordando algunos puntos.
Centrándonos en este tipo de jurisdicción, tal como lo hace la clasificación, tanto el doctor Alvarado como el autor Couture, debemos analizar que la jurisdicción voluntaria tiene un origen desde el aspecto de los antecedentes del derecho romano, ¿verdad? Donde parte mucho de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico Guatemala, en el contexto de que fuimos pues uno de los países que más que colonizados, pues, yo diría invadidos, y que también pues de este contexto traemos, ¿verdad? El origen de muchas leyes que aún a la fecha estamos utilizando, y uno de esos, de los ejemplos más claros, pues es el derecho civil y el procesal civil, ¿verdad? Y derivado a estos antecedentes, tal como lo referimos en el digesto, ¿verdad? De los derechos romanos, se estableció el procedimiento o un tipo de procedimiento judicial que se seguía ante los órganos jurisdiccionales, pero que no existía de alguna manera oposición entre las partes. Y a esto pues se le denominó jurisdicción voluntaria. Algunos autores, como ya lo vimos, citando al autor Couture, pues refiere una cierta crítica, ¿verdad?, sobre la denominación de jurisdicción voluntaria, porque él, a su criterio, ¿verdad?, establecía que en la actualidad no es jurisdicción ni es voluntaria. Esto porque es la ley, ¿verdad?, en muchos casos, quien ordena la intervención del juez a efecto de que tenga plena validez el acto jurídico que se trae. Y esto aplica justamente, y lo vamos a ver más adelante, y yo creo que en el desarrollo también de lo que fue el derecho civil, ustedes han visto que existe una ordenanza de ciertos preceptos que nos establecen que aun cuando no exista oposición o cuando no exista este elemento de conflicto que mencionaba el doctor Alvarado en el tema de jurisdicción general, existen algunos asuntos que por disposición de la ley se deben someter a conocimiento de un órgano jurisdiccional, aun cuando no exista, ¿verdad?, de alguna manera litis, lo que llamamos litis o conflicto, ¿verdad?, entre dos personas, y que se someta el asunto por considerarse necesario alguna aprobación del órgano jurisdiccional competente. Y en ese sentido, pues por eso hace la crítica, ¿verdad?, este autor, que refería que voluntaria tal cual pues no se puede establecer, derivado a que muchas veces las disposiciones legales son las que nos remiten el conocimiento de ciertos preceptos a instancia de un órgano jurisdiccional. Y en nuestro caso particular guatemalteco, van a ver ustedes en derecho notariado, y por eso pues este tema no lo abordo tan a profundidad, porque lo van a conocer en su curso el otro año de derecho notarial. Existen ciertas regulaciones y ampliaciones que nuestro derecho ha realizado para ceder cierta competencia, ¿verdad?, a los notarios de algunos asuntos que antes se regulaban específicamente o que eran de conocimiento de los órganos jurisdiccionales en este tipo de procedimientos en jurisdicción voluntaria, es decir, voluntaria desde el aspecto no de la crítica de Couture, en el que nos establece que no hay voluntariedad, sino más bien es una ordenanza legal, sino más bien voluntaria desde el aspecto de que no existe una controversia en el cual el juez deba emitir una resolución, sino más bien dar una autorización de algunos tipos de procedimientos en donde muchas veces no existen dos partes, o muchas veces pues no está sometido a algún conflicto en el cual hay que darle una respuesta, sino más bien una declaratoria, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, se hace el análisis de que anteriormente, ¿verdad?, existía únicamente cierta competencia para conocer de este tipo de jurisdicción voluntaria, que aún a la fecha sigue conociéndose así, y uno de los ejemplos es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y otros códigos latinoamericanos en donde se sigue, ¿verdad?, teniendo o conociendo como jurisdicción voluntaria algunos aspectos en donde no existe este conflicto, pero que es conocido por el juez o algún órgano jurisdiccional, en este caso el juez de instancia civil. Y como les refería, esto lo van a ver más adelante, en nuestro caso particular de Guatemala es uno de los países en donde ya se ha hecho un tipo de evolución en este tipo de conocimiento de procesos particulares, y se ha delegado cierta competencia a los notarios, que nosotros en el caso guatemalteco también nos graduamos como abogados y notarios, pero ejercemos el notariado.
en el que, pues como notarios también nosotros podemos ejercer, ¿verdad? O dar trámite a ciertos asuntos que, pues eso lo van a abordar más a profundidad en el tema de derecho notarial el otro año. Algunos conceptos y diferencias entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, yo se los señalo en este cuadro, que también me parece muy atinado, que lo refería el maestro Ricardo Alvarado, que nos decía que hay que tener cuidado en cuanto a las solicitudes que nosotros planteemos en la jurisdicción contenciosa, es decir, todos los procesos que hemos visto, tanto de conocimiento como los ejecutivos y los especiales, que debemos utilizar ciertamente vocablos y conceptos aplicables a la naturaleza contenciosa. Por ejemplo, el tema del litigio, ¿verdad? Que no es aplicable al tema de la jurisdicción voluntaria. Entonces, cuando estamos hablando de jurisdicción voluntaria, pues en cierta manera muchas veces vamos a hablar de negociación. En tema de partes, no vamos a hablar de partes, que hablamos de partes en el tema de la jurisdicción contenciosa. Contrario a ello, en la jurisdicción voluntaria vamos a estar hablando de participantes, ¿verdad? En el tema de la jurisdicción contenciosa hablábamos de acción, ¿verdad? Como aquel derecho, ¿verdad?, que estamos ejerciendo. Y en jurisdicción voluntaria vamos a hablar de pedimiento, ¿verdad? En el tema de demanda, que era como el concepto que establecíamos en todos aquellos procesos de jurisdicción contenciosa, dígase, procesos de conocimiento, de ejecución, etcétera, hablábamos de demanda. En tema de jurisdicción voluntaria debemos tener presente que vamos a estar planteando solicitudes. En cuanto al tema de la jurisdicción, pues era lo que mencionábamos en la jurisdicción contenciosa, acá en la jurisdicción voluntaria, hablando propiamente de ese encargo, de esa potestad que tienen los órganos, vamos a hablar de atribución. En cuanto al tema de referirnos en la jurisdicción contenciosa al órgano jurisdiccional que nos está tramitando, ante el cual se está tramitando el asunto, lo hablábamos como juzgador, y en este caso de jurisdicción voluntaria vamos a estar relacionando a este órgano jurisdiccional como funcionario judicial. En cuanto al tema de la sentencia, ¿verdad?, que era como la resolución final que se obtiene dentro de un juicio, dentro de un procedimiento de jurisdicción contenciosa, contrario acá, vamos a estar hablando de resolución o acuerdo, ¿verdad? Son aspectos netamente técnicos que ustedes tienen que tener presente, que diferencian de alguna manera el tema de la jurisdicción contenciosa a la jurisdicción voluntaria. Otro de los aspectos muy importantes que debemos tener presentes es que para el tema de Guatemala, de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, las leyes que regulan los asuntos de jurisdicción voluntaria no solamente son el Código Procesal Civil, las disposiciones que vamos a entrar a ver de forma general de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también ustedes tienen que tener presente que existen otras disposiciones que de alguna manera también complementan, ¿verdad?, la regulación de lo que en general se debe conocer como jurisdicción voluntaria. Y una de ellas era la ley, ¿verdad?, que refería yo anteriormente, que era sobre la ampliación que se ha dado dentro de nuestro derecho civil, guatemalteco a ceder de alguna manera también la competencia de los notarios a través de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 5477 del Congreso de la República. Acá vamos a ver otras disposiciones que ustedes, nosotros, ¿verdad?, como abogados notarios, dependiendo del ejercicio en el cual estemos estableciendo, debemos aplicar y tener presente estas disposiciones. Asimismo, tenemos que tener presente la Ley de Registro Nacional de las Personas y su reglamento, ¿verdad?, de inscripción, en donde también al realizarse esas modificaciones en nuestro Código Procesal, nuestro Código Civil, perdón, en cuanto al tema de inscripciones, pues lo regula y recoge ciertos aspectos la ley del RENAP, ¿verdad?, como lo conocemos, cuando pues se implementó. Entonces también tenemos que tener presente algunas disposiciones que están dentro de la ley de Registro Nacional de las Personas. Y también la ley de rectificación de áreas de inmuebles urbanos, decreto ley 125-83, que acá particularmente se regula un trámite de jurisdicción voluntaria. Daniel. Perdone, licenciada, buenas noches. Fíjese que
por cuestiones de señal, se me trabó mi teléfono que se me cayó en el agua en la mañana. Entonces pensé que la señal del internet no me dejó marcar bien la asistencia y no la pude marcar. Cuando quise volver a intentar, se me pone de que ya no puedo marcar, licenciada, perdón. Va, aquí le voy a tomar la asistencia, Daniel, no tenga pena. Si quieren, entonces lo dejamos acá por el día de hoy, compañeros. Por favor, les voy a mandar este documento, ya son unas poquitas cosas que vamos a abordar la última clase. Y por favor ir avanzando con la lectura por la hora. Entonces aquí lo dejamos y yo les mando ahorita este documento para poder ir ustedes avanzando con la lectura y en la última clase terminamos de abordar este tema. Bueno, hasta aquí el día de hoy, los veo el día miércoles. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche.